especial a todos los participantes en este webinar y quisiera solamente introducir que
en la actualización del Convenio Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Granada, enmarcado en las neurociencias cognitivas del desarrollo. Hemos desarrollado varios webinares, uno el 2020, El Cerebro y Progresa, el 2021, Neurodesarrollo y Bienestar Infantil, Desafíos para el Chile de hoy, y hoy nos convoca a este webinar, Violencia Escolar, aportes para la comprensión de un fenómeno multidimensional. Para esto hemos invitado a destacados expositores y vamos a ir introduciendo la medida que van a hablar. Y en primer lugar, quisiera darle la palabra al doctor Mauricio Cuello, impulsor de todo este proyecto, que actualmente es el director de investigación de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Mauricio Cuello, por favor, adelante. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, a los expositores. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Ok. Bueno, como decía el doctor Mesa, hoy día nos convoca el tema de... ¿No se está viendo? ¿Se ve ahora o no? ¿Ahora sí? Perfecto, muchas gracias por avisarme. Bueno, la idea del tema que nos convoca hoy día es violencia escolar, aportes para la comprensión de un fenómeno multidimensional. Primero, agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, su decana, la Facultad de Educación, su decano, y la Facultad de Medicina, por el interés en abordar esta temática de manera conjunta, que creemos que como universidad y como academia debiésemos abordar de manera integrativa y de alguna otra forma ofrecer una solución a un problema que nos ocupa y nos preocupa. Tal como lo dice esta cita, no existiría una sola tipo de violencia escolar, sino que múltiples violencias caracterizadas por la movilidad de los actores que participan de ella, así como por la diversidad de causalidades que explican su emergencia y reproducción. Aprovechando de esto, quisiera rendir un sentido homenaje a Francisco Bosinovich, quien es un académico recientemente fallecido de la Facultad de Ciencias Sociales, y la razón de traerlo a esto es porque fue un investigador, un ecólogo, y además biólogo integrista, que de alguna otra forma abordó esta temática. Trabajó fuertemente en los colegios, en las escuelas, y algo que tenía como premisa en su vida, que lo motivaba desde lo personal hasta lo científico, el concepto de que en el ecosistema escolar, en esta mirada integradora, el amor y el respeto a la diversidad debiesen primar como un aspecto de mejorar nuestra sociedad. Y de hecho, citándolo directamente a él, Pancho decía: mi meta última es lograr una sociedad que responda positivamente a la diversidad entre las personas y a las diferencias individuales, siendo esta diversidad una oportunidad para vivir un mundo mejor y sin barreras. Creo que esto debiese ser el punto de partida para esta conversación de hoy día, donde nuestros expositores nos van a iluminar y nos van a motivar para trabajar conjuntamente en lo que decía Pancho, en conseguir una sociedad mejor, donde el ecosistema escolar probablemente es la fundación de nuestra sociedad. Así que sin más, doctor Mesa, le paso el testigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Cuello, por esta introducción tan importante y el homenaje al doctor. Ahora vamos a presentar al profesor don Cristian Berger. Él es Cristian, es psicólogo de la Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile y doctor de Psicología en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Él se ha dedicado a investigar sobre procesos del desarrollo individual en niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva socioemocional, considerando que dicho desarrollo se da en relación a otros y en contextos específicos. Una de sus líneas de investigación es la violencia escolar. Por lo tanto, invitamos al doctor Christian Berger para que nos exponga sobre la violencia escolar en su perspectiva. Adelante, doctor Berger. Muchas gracias, doctor Mesa. Hola a todas y todos, bienvenidos, sobre todo a la gente que está mirando desde colegios, ¿no? He visto en el Facebook, estoy mirando otra pantalla que están conectados de diferentes lugares, así que muy bienvenido. Bueno, voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Y la idea es que en muy pocos minutos es darles
aportes para comprender este fenómeno de la violencia escolar, si bien estamos desde la mirada de neurociencia, ¿no? Yo miro este fenómeno desde la psicología educacional y desde mirada más de psicología social. Y la idea es que podamos conversar y poder llegar a comprender este fenómeno. Así que los quiero invitar a tocar tres grandes temas en estos próximos 10 minutos, más o menos, ¿no? Primero es conceptualizar la violencia escolar, qué estamos entendiendo por violencia y cómo, en mi opinión, a veces la definición que hacemos de violencia nos confunde en la manera en que entendemos el problema. Lo segundo es mirar esa violencia desde la idea de convivencia, y ahí me cuelgo lo que decía el profesor Cuello y las palabras del profesor Bocinovich, ¿no? Sobre la diversidad en la escuela y cómo la convivencia es un espacio privilegiado para poder trabajar previniendo violencia. Y finalmente, agregar una dimensión moral, me faltó el acento en la O, me disculpa, la dimensión moral a la comprensión de la violencia escolar. Entonces, partamos con la conceptualización, primer punto. Si han tenido la oportunidad de ver esta película, American History X o América X, creo que es un súper buen ejemplo de cómo la violencia se hace parte de procesos cotidianos y normales y no necesariamente responde a personas, por así decirlo, malas, ¿no? En esta película, no les voy a contar la película para no hacer spoiler, pero básicamente es como un adolescente, lo más normal del mundo, una buena persona, un buen hijo, se transforma en una persona incluso con un nivel de odio, discriminación y violencia muy alto. Y lo interesante que nos muestra esta película y muchos fenómenos reales es que la violencia es una forma de convivencia. La violencia no es el opuesto a la convivencia, es una manera que se establece y que organiza vínculos sociales, ¿no? Y la violencia escolar es una de ellas. Y para poder comprender la violencia y desarticularla, tenemos que entender su funcionalidad. Y en muchas ocasiones uno empieza a observar que la violencia escolar tiene costos asociados para sus actores, pero también beneficios. Y esos beneficios muchas veces quedan ocultos. Cuando digo beneficios, por favor, en ningún caso quiere decir que la violencia es adecuada, ni positiva, ni valorable, ¿no? Simplemente es que desde la experiencia individual de sujetos, de estudiantes sobre todo, pueden percibir beneficios. El principal beneficio que hemos visto en la investigación sistemáticamente en Chile y en otros contextos latinoamericanos también es la asociación de violencia con estatus social y con popularidad. Es decir, cómo estudiantes que ejercen violencia automáticamente también van tomando posiciones de estatus y de privilegio, ¿no? En la red social en la cual participan. Privilegio que quizás en el largo plazo es un problema, ¿no? Pero en el momento, en la experiencia cotidiana, hay beneficios asociados y la idea es poder conocerlos. Entonces, dicho eso, hay algunos supuestos que creo que es importante desmitificar que están a la base de las conceptualizaciones de violencia y de bullying como el paradigma de la violencia escolar, ¿no? Uno es que la agresividad es disfuncional. Y si lo vemos en el largo plazo, sí, la agresividad es disfuncional y tiene correlatos bastante negativos, pero en la experiencia individual, en muchos casos los individuos agresivos no tienen problemas de ajuste. Por el contrario, son personas ajustadas en función de los objetivos que tienen, objetivos sociales, objetivos de liderazgo, objetivos de popularidad, de poder social. Entonces la agresión empieza a ser un mecanismo de adaptación más que de disfuncionalidad, ¿no? Desde el mundo adulto lo vemos como algo disfuncional, pero desde la experiencia cotidiana de estudiantes puede ser un mecanismo funcional, ¿no? Por tanto, eso nos obliga a entender esta funcionalidad que tiene la violencia para poder desarticularla y poder desarmarla. El segundo supuesto tiene que ver con la idea de que lo individual explica la agresividad o la victimización. Es decir, hay factores individuales que hacen que un niño o una niña sea más proclive o sea potencialmente un agresor o una víctima. Y eso nos lleva a que las intervenciones sean individuales, ¿no? Y lo que hemos visto en la investigación es que la agresión es un fenómeno colectivo, es un fenómeno que se instala en grupos y que depende de ese grupo, de las normas sociales de ese grupo, de cómo se relacionan entre ellos, quién puede activar conductas agresivas y quién no. Un ejemplo súper sencillo que cuando estoy en talleres es más fácil hacerlo, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en colegios que sean exclusivamente de hombres o liceos de hombres, todavía hay algunos en Chile, ¿no? Uno ve que un estudiante que, por ejemplo, es malo para los deportes y malo para el fútbol, está en alto riesgo de victimización, ¿no? Y de discriminación. Ese mismo estudiante, en un contexto escolar en que la estructura social no depende solamente del fútbol, no está en riesgo de victimización. Y lo que vemos ahí, se fijan, es que la victimización o la agresión, la posibilidad de hacer una broma pesada o bullying, depende del contexto, no está dado por la persona. ¿Sí? Y ese cambio de foco es bien importante porque nos lleva a trabajar desde la convivencia escolar. El tercer punto que me gustaría desmitificar es la intencionalidad de daño, ¿no? Cuando hay casos de bullying se asume automáticamente que el niño o la niña que lo ejerce tiene intención de daño, ¿no? Es una, de comillas, mala persona. Y lo que nos muestra la investigación, por una parte, es que eso es inaccesible, ¿no? Esa información no podemos acceder a ella, pero además, si entendemos que la agresión es funcional, no está la intención puesta en el daño, sino que está en la función que cumple la agresión.
Y esa función tiene que ver con cómo yo me ubico, cómo yo obtengo estatus, cómo me posiciono, no en dañar a un otro. Y eso nos cambia la mirada, sobre todo desde la perspectiva de lo moral. Con eso en trasfondo, hay algunas tensiones importantes que yo creo que entran a jugar cuando definimos violencia. Las voy a nombrar generalmente, podemos en algún otro momento quizás profundizarlas, pero lo primero es entender la violencia como algo solo individual o verla como algo social. Y si es social, la mirada de diversidad, de convivencia, entra fuerte en la intervención. Entenderla como una conducta disfuncional o como una conducta adaptativa, ¿no? Y si es adaptativa, nuevamente tenemos que comprender esa funcionalidad que cumple. Mirarla desde la idea de niños o niñas malas, ¿no? En lo cual yo no creo, de partida, por hecho de hacer mi statement ahí, no creo que haya niños malos, ¿no? Entenderla más bien como un tema de desarrollo moral y desarrollo cívico, es decir, cómo nos hacemos parte de un colectivo, cómo yo me hago parte, por ejemplo, del bienestar o el sufrimiento de otros, más que pensar en que hay un niño o una niña que intencionalmente quiere dañar a un otro. Por lo mismo, una violencia proactiva, una persona que intencionadamente ejerce violencia, o una violencia más reactiva, en la que yo reacciono a las condiciones de contexto. Y finalmente, quizás la mirada más interesante para dar vuelta el foco es si entendemos la violencia como el problema en sí mismo o lo entendemos como un síntoma. Y si lo entendemos como un síntoma, tenemos que ver cuál es el problema que está a la base. Y en esa base, en mi opinión, el problema está en cómo gestionamos la convivencia escolar, ¿no? Y cómo gestionamos la manera en que los estudiantes se relacionan entre ellos. Paso al segundo punto entonces, que es cómo se articula la violencia escolar con esta idea de convivencia, ¿no? De cómo los estudiantes se relacionan entre ellos. Y sabemos en Chile y en Latinoamérica y también en Estados Unidos y Europa en que la violencia se ha instalado como una forma validada de relacionarse y abordar conflictos. El año 2019 hubo un informe en Chile del ICCS que mostró que uno de cada tres estudiantes cree que la violencia es un método válido para resolver conflictos, ¿no? Esto fue portada en todos los diarios. O sea, un 33% de los estudiantes señalaba validar la violencia escolar. Sin embargo, al mismo tiempo, en las escuelas a nadie le gusta la violencia. Y otros estudios muestran que las y los estudiantes no quieren violencia en sus escuelas. Entonces, pensar en que la validación de la violencia implica que los estudiantes son violentos o creen que la violencia es buena es un problema. No creen que la violencia sea buena. Lo que no tienen son alternativas. No han aprendido maneras distintas para resolver conflictos. Y utilizan la violencia como un mecanismo muy evidente. Les muestro un estudio colombiano, este es un poco más antiguo, el 2002, del profesor Enrique Chaux, pero lo que ellos hicieron fue comparar estrategias de resolución de conflictos en situaciones reales o en conflictos hipotéticos. Y tienen las 4 formas tradicionales de resolver conflictos, 2 más adaptativas, 2 más desadaptativas. Las desadaptativas son evitar e imponerse, ¿no? Y las adaptativas son ceder en un conflicto o buscar acuerdos. Si se fijan, primera observación es que hay más alternativas desadaptativas, ¿no? Pero lo más importante está en la diferencia entre los conflictos hipotéticos y los conflictos reales. Los estudiantes frente a conflictos hipotéticos saben que es adecuado buscar acuerdos y ceder en mayor medida, ¿no? Pero frente a conflictos reales no lo hacen, sino que activan los mecanismos de resolución de conflictos más disfuncionales, como es la imposición principalmente, que uno puede relacionar fácilmente con violencia, ¿no? Entonces, el problema no es que no sepan, el problema es la capacidad de desarrollar estrategias de conflictos adecuadas frente a una situación de conflicto. Y eso tiene que ver con desarrollo socioemocional, trabajo en convivencia escolar, trabajo en clima escolar. Esto nos lleva a que la agresión sea una forma de relación y un tema importante es que en la medida en que se descalifican las estructuras normativas disciplinarias tradicionales, aparece la violencia como un medio de ejercer justicia. Por ejemplo, las funas. Para los que no son de Chile, ¿no? Las funas tienen que ver con esto de diseminar información o generar juicios, ¿no? En redes sociales sin mayores antecedentes, ¿no? eh, como la política de la cancelación. La FUNA aparece como un mecanismo de ejercer justicia violento en la medida que no tenemos otros mecanismos que son validados y respetados por las comunidades escolares. Paso al segundo punto, cortito, el riesgo de individualizar la violencia, ¿no? Esta idea de que la violencia tiene que ver con características individuales, ya sea de los agresores, ya sea de las víctimas, y buscamos estos antecedentes en la familia, ¿no? En las habilidades socioemocionales, cuando la investigación nos muestra un fenómeno distinto, y es que los agresores y víctimas son partes de grupos de pares, de grupos sociales, de una escuela, de una comunidad, y ese entramado es el que permite que haya violencia, y la evidencia muestra sistemáticamente que la principal estrategia para prevenir violencia está en los observadores. ¿Mm? Y los observadores de violencia son los actores clave en la prevención de la violencia y en la construcción de, por ejemplo, respeto por la diversidad, prevención de la discriminación, etc. Hay intervenciones individuales a niveles universitarios. En Chile, por ejemplo, las 2 campañas que están a la derecha, el Elijo Ser Testigo, ¿no? Y el Yo Elijo Salvar, son 2 intervenciones de 2 fundaciones que trabajan en prevención de violencia, focalizadas en
el rol de los observadores, ¿no? Comprometerse con el bienestar de los compañeros, ¿sí? Como observador, no solamente un problema de quién agrede o de quién es víctima. Último punto, última lámina, la dimensión moral de la violencia escolar. En el trabajo que hemos hecho con UNESCO, uno de los focos se ha puesto en cómo cuando aparece violencia, lo que sucede es que hay una ausencia de cuidado, ¿no? Al parecer las relaciones interpersonales se van dejando de lado y los observadores, digamos, no nos hacemos parte de las dinámicas de violencia y actuamos como seres externos, cuando en la práctica somos parte de la misma comunidad. Los pilares de la moralidad planteados por Franz de Waal son dos: la reciprocidad, es decir, la justicia, ¿no? En las relaciones interpersonales, la sensación de que si yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? De que yo soy parte de un colectivo que es capaz de contener y de asegurar mi bienestar. Y la segunda es la empatía, también la traducción también como compasión, esta capacidad de conectarme con el sufrimiento del otro, con la experiencia del otro, no solamente a nivel cognitivo, sino que conectarme a nivel emocional, como yo resueno y soy capaz de compadecerme de la experiencia de un otro. Eso está a la base de la prevención de violencia escolar y se traduce en tres niveles de trabajo. A nivel institucional, cómo tenemos un modelo de relaciones interpersonales que se da en la escuela y cómo establecemos normativas desde un reglamento de convivencia, desde protocolos de acción, etcétera. A nivel grupal, cuáles son las normas sociales que imperan en un grupo de pares, ¿no? Cuánto se valía la violencia, cuánto se valían otras formas, ¿no? Cuánto se valía la diversidad y los mandatos que debemos cumplir. Y a nivel individual, la empatía, ¿no? Y la capacidad de confrontar, por ejemplo, la injusticia, ¿no? Que es una habilidad que hemos desarrollado muy poco en general, que es frente a dinámicas de injusticia, cómo yo como un observador puedo confrontarlo de maneras pertinentes, adecuadas y seguras. Con esos elementos me quedo. Muchas gracias por su atención y espero que después podamos seguir conversando sobre esto, integrando con las otras presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berger, por esta excelente exposición y los diferentes enfoques desde la definición hasta la comprensión de lo que está pasando en la violencia escolar. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, tenemos un chat para que las vayan relatando. Ahora seguimos entonces con la siguiente exposición. Vamos a darle la palabra a la doctora Marcela Peña. La doctora Marcela Peña es médico pediatra de la Universidad de Chile, magíster en ciencias médicas, mención en neurobiología y ciencias de la conducta, Universidad de Chile. Y además es doctora de ciencias cognitivas y psicolingüística de l'École des Hautes Études de las Ciencias Sociales en Francia. Ella ha dirigido investigación en el estudio del desarrollo de la cognición humana. Dirige el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, en el que se investigan en humanos la edad de recién nacido hasta la adultez, toda su evolución. Su intervención va a hacer la comprensión de qué pasa a las diferentes edades. Así que, doctora Peña, por favor, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tema es tremendamente importante y para mí es un gran placer poder contarles algo. Yo me voy a, como el tiempo es acotado, voy a dirigirme directamente, digamos, al tema que yo quisiera enfatizar, y que la violencia tiene compromiso, compromete severamente, digamos, moldea de alguna manera las habilidades cognitivas, donde también incluyo las socioemocionales. Para mí la cognición es todo lo que somos capaces de reflexionar acerca, ¿cierto? Y también estructuralmente cambia la morfología de nuestro cerebro. Por lo tanto, tiene un impacto como tendría, por ejemplo, el alcohol, como deforma el hígado, de alguna manera la violencia deforma o distorsiona lo que está pasando en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro particularmente. Entonces, voy a tratar de hablar de estas cuatro cosas. La primera sobre el impacto de la violencia, sobre los aprendizajes. ¿Qué es la violencia? Más o menos que yo creo que ya dijo un poquito Cristian sobre esto y cuáles son las consecuencias para la salud mental. También algo que también voy a complementar en lo que dijo Cristian al respecto de cómo es el desarrollo temprano de la cognición moral, o sea, el desarrollo antes de ir a la escuela, como los niños ya tienen nociones respecto a lo que son los pilares de la moral. Y en cuarto lugar, tratar de proponer algunas intervenciones que podrían haber sido exitosas.
La primera es sobre el impacto sobre el cerebro. Yo creo que esta es la idea central de lo que yo voy a hablar, y que muchos estudios han demostrado de que el maltrato temprano de los niños, con eso me refiero no solamente a la violencia que se sufre en el colegio, en la escuela, sino que se viene sufriendo desde antes, incluso desde el embarazo, tienen consecuencias sobre la organización cerebral. Y cuando hablamos de organización cerebral, nos referimos a la forma, al tamaño literalmente de las estructuras cerebrales, así también como a la función. Si bien a lo mejor el tamaño es del mismo porte, pero funciona de una manera diferente, ¿ya? Y aquí les estoy mostrando, esto es una revisión del año 2022, digamos, también se hizo el 2026 y más o menos está bastante actualizada de qué ocurriría cuando hay, por ejemplo, abuso verbal. No sé si ven mi mouse ahí que se está moviendo. El abuso verbal de tipo parental genera, estos son distintas visiones del cerebro. No voy a explicar exactamente cómo se está viendo, pero imagínense, aquí les voy a contar un poquito cuáles son las áreas que están afectadas. Generaría un aumento en la materia gris auditiva, o sea, cuando a uno lo pasan retando verbalmente, lo insultan o le agreden verbalmente, de alguna manera el área que tiene que ver con el lenguaje aumenta en la materia gris. A la vez que si ustedes se van acá abajito, disminuye las vías que conectan la percepción de lo que me están diciendo con las áreas de producción del lenguaje, lo que generaría una distorsión, digamos, en las redes del lenguaje que tienen que ser bastante acopladas en lo que yo estoy escuchando y lo que soy capaz de responder. De alguna manera también el ser testigo de violencia doméstica también afecta, y las áreas más afectadas son, digamos, las regiones prefrontales, perdón, las regiones occipitales visuales, ¿ya? Y también un adelgazamiento de la región que comunica las áreas visuales con las áreas frontales que tienen que ver con la toma de decisiones. De la misma manera, el abuso sexual, por ejemplo, que son abusos severos durante la niñez, genera problemas también en las áreas primarias. O sea, esto es para demostrar que el cerebro a nivel de sus estructuras primarias se ve afectado. Y hay un adelgazamiento también en lo que se llama la corteza somatosensorial, que son partes donde nosotros recibimos nuestras primeras sensaciones al respecto del tacto, de la discriminación que podemos hacer con lo que sentimos físicamente con las manos. Bueno, estas son algunas de las cosas que se han encontrado ahora, aunque en estudios anteriores se han demostrado cosas un poco más dramáticas, como las que vemos acá. Por ejemplo, en niños que han tenido sufrimiento, en los niños huérfanos de Rumania, en donde efectivamente el cerebro entero se ve disminuido, y la actividad, acá vemos un chico que sufrió maltrato a la misma edad, digamos, tiene un entero el cuerpo, o sea, chico, por razones que van un poco más allá, digamos, de simple maltrato físico y psicológico, también porque fue maltratado desde el punto de vista que no fue suficientemente alimentado. Y también la actividad cerebral disminuye. Si ustedes ven aquí, la cantidad de activación se pinta en rojito, y en este lado están los sanos, digamos, que tienen mayor activación en los lóbulos temporales, mientras que acá tenemos menos activación cuando un niño ha sido históricamente abusado mucho tiempo. Ahora, una pregunta que surge aquí es decir, bueno, ¿esto de aquí es causa o consecuencia? O sea, esto de aquí, el maltrato generó de que primero se me, qué sé yo, achicaran las regiones que tienen que ver, por ejemplo, con procesamiento del lenguaje, y son el producto del maltrato, o bien yo que estoy sufriendo maltrato para defenderme, hago una desconexión, por ejemplo, como se podría ver en este caso de acá, que se adelgaza el fascículo arqueado, que junta lo que escucho con lo que hago, produzco en el habla. Yo genero esto como una especie de mecanismo de defensa, me trato de defender. Bueno, eso es una pregunta que nosotros no sabemos, pero mientras cualquiera de las dos condiciones, digamos, se ven mucho más frecuentes, ya sea causa o consecuencia, en los dos casos el cerebro de un niño maltratado precozmente permanece durante muchos años hasta la adultez de una manera organizada, de una manera distinta a los que no sufrieron esa condición. Ahora, en relación a qué es el maltrato, yo aquí creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿cierto? Los puntos de Piquer, de que aquí se entiende, por ejemplo, no solamente golpear, sino que también gritar, ignorar, como se ve, por ejemplo, cuando las madres acá no responden a los bebés que están haciéndole cosas, ¿cierto? Y los padres están haciendo otra cosa, como hablando por teléfono.
¿ya? También cuando no se le proveen los cuidados y cuando las sociedades no proveen suficientes oportunidades. Eso es un maltrato corporativo, digamos, de sociedad hacia los niños. Las consecuencias de la cognición, tenemos una serie de consecuencias que son más bien con respecto a la autoconfianza, sentir culpa, vergüenza, reaccionar con violencia a ellos. Los niños desde pequeños muerden, ¿cierto? Le pegan a los animales, a sus propios animales. También existe el peligro de que esto genere una normalización de la violencia, y eso ocurre, por ejemplo, en los padres. Los padres, acá tenemos un ejemplo de que los padres de un porcentaje no menor, digamos, especialmente los hombres, que si ellos fueron castigados, validan castigar, dicen, bueno, a mí me sirvió que me pegaran, entonces yo también puedo pegar. La verdad es que eso está demostrado. Históricamente, cuando uno va a la humanidad, digamos, antes de Cristo, efectivamente la humanidad siempre ha sido violenta, y muy violenta, muchísimo más de lo que es ahora, pero en ningún caso se ha demostrado de que tenga un efecto positivo per se. Lo que sí puede hacer es generar mecanismos de defensa que permiten adaptarse a esos métodos, a esos sistemas violentos, como decía recién Cristian, y por ejemplo generar resiliencia. O sea, las personas que han sido violentadas podrían generar respuestas como resiliencia, y eso, la resiliencia, digamos, sería la defensa en contra de un mundo que es violento, que ha sido violento desde hace rato, ¿cierto? Yo aquí voy a referirme un poquito en un minuto, ¿cierto? Que el desarrollo de la cognición temprana, un poco lo que dijo Cristian, ¿no? Que la gente, los niños tienen, no cree que los niños sean malos. Bueno, pues nosotros tampoco, digamos, lo que estudiamos los bebés más pequeñitos, podemos decir que los niños antes del primer año de vida ya tienen una idea y reconocen, por ejemplo, en distintos estudios, reconocen cuando hay agentes que ayudan y agentes que son obstructores. Y de manera muy importante, a los 10 meses, cuando yo le muestro dos puppets, dos muñecos que están, en el cual, por ejemplo, este amarillito es alguien que ayuda y en este caso este azul es alguien que obstruye. Los niños a los 10 meses, cuando tú le ofreces el amarillo y el azul, él dice, bueno, yo quiero jugar con el que ayuda, ¿ya? A los 4 meses miran más al peluche que es bueno, digamos, y a los 18 meses aquí no solamente son capaces de reconocer cuál es el bueno y el malo, sino que castigan al que no es bueno, pero no lo castigan así a combo, digamos, violentamente, sino que más bien no juegan con él. Si tú te volviste mal, yo no juego contigo. Bueno, el cerebro también tiene respuesta un poco debido a, sabe reconocer desde muy pequeños, son niños de 18 meses, digamos, que saben reconocer cuando el daño es intencional. Y esto no lo voy a explicar mucho en la técnica, pero lo que me interesa es decir que esta sensibilidad que los niños demuestran al daño intencional, son capaces de distinguir, aquí hay un daño intencional y aquí no, depende de la empatía de los padres. O sea, en el fondo los padres determinan cómo el cerebro del niño va a funcionar. Y finalmente quisiera contarles, bueno, experiencias exitosas. Yo creo que desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, desde la neurociencia cognitiva, nos gustaría, digamos, que se pudiera incluir dentro del apoyo, la educación que se da a los niños, niñas y adolescentes, a los padres y a los educadores, hablar sobre las consecuencias cerebrales de la violencia, en particular porque el hecho de que parece que algo dañara nuestro cerebro y nos generara una especie de malformación a las personas, les ayuda como a comprender un poco más las consecuencias de la violencia y a comprender mejor el fenómeno y a generar a buscar, digamos, situaciones alternativas, digamos, a tratar de buscar soluciones que puedan ayudarlos a controlar la violencia. Otra cosa que me interesaría decir es que dentro de la previsión y remediación, uno de los elementos muy importantes es estimular el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, el lenguaje, las capacidades para comunicarse, para comunicar lo que está ocurriendo, para también pensar y reflexionar al respecto de mis conductas violencias y por qué me están siendo violentos conmigo, es la metacognición. Y nosotros podríamos desarrollar esos fenómenos desde, como les explico, desde el primer año de vida. Y finalmente, ¿cierto? Evidentemente esto de que nosotros estamos conversando ahora sobrepasa a la neurociencia cognitiva y a quizá a todos los profesionales que están aquí, e involucra sin duda a las políticas públicas. Así que eso es lo que yo quería contar. Después puedo responder algunas preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Marcela Peña, por esta visión tan interesante sobre especialmente el impacto de la violencia en el cerebro y en su desarrollo, también algunas propuestas importantes. Vuelvo a repetir las preguntas, tenemos un chat para que las vayan escribiendo ahí para cada uno de los expositores. Siguiendo con el webinar, vamos entonces a pasar para darle la palabra a nuestro tercer expositor, la doctora Verónica Lillo. Verónica es profesora de filosofía y licenciada en educación y también en orientadora educacional y vocacional, magíster en educación especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene un postítulo de consejería educacional y vocacional en la Universidad Católica. Es actualmente académica en la Facultad de Educación de la universidad, es docente de diferentes cursos, sobre todo gestión de aulas heterogéneas, y es también docente del Diplomado de Aprendizaje y Discapacidad Neurológica, otra faceta de la atención de diversidad, dictado por la Facultad de Medicina y Educación de la Universidad Católica. Una de sus líneas de investigación, entre varias, es el tema de inclusión escolar. Por lo tanto, Verónica, le invitamos a dar su exposición en este webinar. Adelante, doctora Lee. Muchas gracias, Tomás. Yo soy Verónica Lillo y soy profesora, y desde esa perspectiva les voy a invitar a reflexionar. Vamos a compartir pantalla. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su presencia y participación. Les invito a conocer una historia, una hermosa historia. Se cuenta que un antropólogo propuso un juego a un grupo de niños de una tribu de África. Puso una canasta de frutas al lado de un árbol e invitó a los niños a hacer una carrera. El primero que llegue se quedará con la canasta de frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Luego se sentaron y disfrutaron con alegría de la canasta de frutas. Cuando el antropólogo les preguntó ¿por qué corrieron así? Si uno de ustedes podría haber ganado, los niños le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Esto es Ubuntu. Una persona es una persona a causa de las demás. Humanidad hacia otros, soy porque nosotros somos. Ubuntu. Conversemos ahora sobre convivencia. Aquí está el origen del término. Surge del latín. Prefijo con y la palabra vivencia. Esto significa acto de existir y, muy importante, de forma respetuosa hacia las demás personas. Convivir, vivir con otro, vivir con otra persona y particularmente en ausencia de agresión. Cabe hacerse la pregunta entonces, ¿y la violencia? Parafraseando a Christian Berger, si desde otra perspectiva entendemos por convivencia un modo de establecer y organizar los vínculos sociales, podemos afirmar que el comportamiento agresivo es otra forma de convivir. Desde nuestro rol docente, muchas veces nos sentimos incapaces frente al comportamiento agresivo de nuestros estudiantes, dada la complejidad de la situación y los distintos actores involucrados. Por ejemplo, la familia, los grupos de amigos, lo que ocurre fuera de la escuela,
las redes sociales, en fin, nos sentimos superados. Es por esto que les invito a reflexionar sobre aquello ante lo cual sí tenemos directa injerencia. Hablemos sobre lo que ocurre en nuestras aulas, sobre los ambientes de aula, ese entorno en el cual se desenvuelve la experiencia de aprendizaje. El educador, la educadora, cierra esa puerta y en su interior construye un espacio que se puede transformar en infinitas oportunidades para aprender y desarrollarse. Estamos hablando de ambientes de aula, de clima social nutritivo, buen trato y ambientes facilitadores para el aprendizaje. Crear y mantener un ambiente propicio para el aprendizaje implica, al menos, la enseñanza explícita e intencionada para el desarrollo socioemocional. Inteligencia emocional, empatía, resiliencia, se han transformado en una prioridad. Esta es una muy buena noticia que nos trajo la pandemia. Asegurar el acceso equitativo a la participación y al aprendizaje. La participación es un derecho. En Chile, tradicionalmente hemos traducido la justicia como ley pareja no es dura. En educación, la ley pareja es muy dura. Así surge la equidad, como aquella que da a cada cual lo que requiere, que valora y reconoce la diversidad. Brindar oportunidades para la colaboración. La verdadera experiencia de colaboración incluye la reciprocidad, el saber dar y el saber recibir, los cuales se aprenden. También considera la implicancia. Ella nos permite autoatribuirnos la responsabilidad de las consecuencias de nuestro comportamiento en la dinámica grupal y genera el sentimiento de ser imprescindibles, valorando el aporte personal y afianzando la autoestima. Todo aquello, ¿para qué? Para pertenecer. Muchos autores afirman que todo lo que hacemos es por pertenecer. Finalmente, apoyar y desarrollar habilidades para la resolución de conflictos. Ejemplifiquemos esta última dimensión. Pensemos en un clásico consejo de profesores. Y en este consejo se analizan los criterios para evaluar las alternativas de solución de un conflicto. Aquí es donde se discute sobre la normativa de la escuela. Frente a un conflicto, el primer criterio que se discute es el de la resolución. ¿A qué responde? A estas dos preguntas. ¿Se resuelve el conflicto? ¿Desaparece el problema? La gran mayoría de los acuerdos se quedan aquí. Si resolvió el conflicto y desapareció el problema, entonces esa alternativa de solución se queda, funciona. Un segundo criterio que abarca un poquito más responde a la pregunta: ¿y esa solución dura? ¿Cuántas veces la profesora lo resuelve hoy día y debe volver a reiterarlo mañana? Una y otra vez. Estos comportamientos permanecen y son frecuentes. Y ahora vamos a revisar un tercer nivel. Este tercer nivel es aquel al cual accede prácticamente solo un 10% de la población. El componente ético. Finalmente se trata de plantear la pregunta si esa alternativa de solución beneficia a los implicados y a las implicadas
favoreciendo su desarrollo personal? ¿Es una solución que promueve la humanización? ¿Se cuestionan este componente en la discusión en el Consejo de Profesores para evaluar si aquellas alternativas de solución de un conflicto son leales al fin de la educación? Para llegar a este último nivel, para generar estos ambientes nutritivos, las y los educadores debemos haber desarrollado previamente nuestras propias habilidades socioemocionales y éticas y haber adquirido las competencias profesionales necesarias para lograrlo. Lamentablemente, en el currículum de formación de educadores, esta dimensión actualmente está prácticamente ausente. Por lo tanto, la recalificación en este sentido es un imperativo. Porque cada una y cada uno de nosotros tiene derecho a ser persona. Porque cada una y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de colaborar para que ello ocurra. Ubuntu. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Verónica Lillo, por esta tan diáfana presentación, donde, aparte de Ubuntu, cosa que aprendimos hoy día, nos dio algunas definiciones, la resolución, la practicidad y el componente ético. Nos llevó a la aula, propiamente así. Entonces le agradecemos mucho y recuerdo las preguntas que quieran hacerle a la doctora Lillo, por favor al chat. Y vamos a pasar entonces al último expositor, la última expositora, que es la profesora Lina Convita. Este es un seminario internacional, porque Lina vive en España, es psicóloga y doctorada en psicología en la Universidad de Granada y cofundadora de Neuromindset, un spin-off de la Universidad de Granada. Y también autora de un programa de neuroeducación de Castoria. Trayectoria como investigadora, le ha dedicado estudio al desarrollo del cerebro, diseño de herramientas para trabajar y fortalecer las funciones ejecutivas de la niñez. Algunas de sus líneas de investigación son principalmente el entrenamiento cognitivo, el desarrollo de funciones ejecutivas y el desarrollo neurocognitivo. Actualmente, entonces, dirige Neuromindset, un spin-off de la Universidad de Granada, y se dedica a desarrollar las herramientas que nombramos. Ella es una activa participante de nuestras conversaciones con Chile, así que, por favor, Lina, le ofrezco la palabra y adelante, y muchas gracias por tu participación también desde España. ¿Se ve mi pantalla? Que no sé si se está viendo la que Sí, se ve. ahí te veo a ti. Pero la presentación no, ¿no? Un No, momento. no aún. Esta aparece. A ver. Si preciso ahora. Vamos a ver. A ver. Ahora sí, Y ¿no? sí, perfecto, perfecto. A ver. Y ahora se ve en pantalla grande, ¿no? Sí. No, se dejó A de ver, ver. falta esta chica la Un pantalla. momento. Ok. Ahora sí, creo, ¿no? Ahora sí, perfecto, perfecto. En pantalla grande. Grande. Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por este espacio. Y muchísimas gracias a todos y todas las maestras que están, bueno, y todos los profesionales que están en este webinar. La verdad, hoy queremos hacer también un poco cerrar con un poco la visión de qué está pasando y cómo se está manifestando este fenómeno de la violencia escolar aquí en España y en Europa. Y un poco he querido hacer una radiografía de qué está sucediendo, pero sobre todo con ese ánimo de comprender, ¿no? Para poder entender, para que podamos desarrollar
soluciones y podamos dar respuesta a este fenómeno que se está, ¿no? que se está arraigando en nuestra sociedad y que tiene un impacto tan importante en el desarrollo, en todas las áreas del desarrollo de niños y niñas, pues es importante conocerlo, ¿no? Saber identificarlo, cuantificarlo, saber en realidad tener una radiografía, que es lo que he querido un poco hacer en esta última presentación, sobre todo para que seamos capaces de cerrar y ya ir llegando a las conclusiones, contestar las preguntas e ir sacando un poco de valor de todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, bueno, para eso es importante comprender que ya lo hemos hablado y que evidentemente también va en el nombre del webinar, ¿no? Como un fenómeno multidimensional. Y es importante tener en cuenta que a la hora de poder acercarnos para encontrar soluciones, para poder prevenir el acoso escolar, debemos tener en cuenta que no solamente como decía al comienzo, como estábamos hablando desde el comienzo con Cristian y como lo ha dicho la doctora Peña, no es solamente hablar de que un niño es violento per se, ¿no? Sino que hay múltiples factores, dentro de ellos su neurodesarrollo, qué está pasando en su cerebro, su capacidad de autogestión, su temperamento, incluso factores del sexo que también tienen que ver con cómo se va a ir desarrollando y por qué se manifiestan estos comportamientos, ¿no? Y entonces hablamos del niño, de características del niño, de la niña per se, pero también del entorno cercano en el que lo rodea, como bien lo ha manifestado la doctora Verónica, no solamente maestras y familias, sino también las relaciones con sus pares, el entorno externo, ¿no? Sus comunidades, la iglesia, por ejemplo, la comunidad, ya sea, por ejemplo, deportiva o cultural que le rodea, que también viene a ser un factor importante, la escuela y obviamente, como bien lo mencionaba Cristian al comienzo, aspectos incluso de nuestra sociedad y de cómo gestionamos y percibimos la violencia, ¿no? Y dentro de todo ello encontramos, como siempre, factores de riesgo y factores de protección que sobre todo estos últimos es importante que también los podamos detectar para poder incrementarlos y mejorarlos en nuestra sociedad. Voy a hacer ahora un poco de como decía, una radiografía de qué se está observando a nivel europeo y a nivel en particular en España, porque también da cuenta de un poco de cómo es esa, ¿no? Ante qué nos enfrentamos. Y bueno, hay múltiples estudios y múltiples encuestas y estudios que tratan de hacer una radiografía desde instituciones tan importantes como la UNESCO y de instituciones como el HBSC, ¿no? Que menciono aquí. Bueno, no me voy a centrar mucho en describir la tipología del acoso como tal, simplemente entender qué se entiende por acoso en particular en este estudio, ¿no? Que se caracteriza por un comportamiento agresivo, que implica agresiones negativas, como lo podemos entender, y no deseadas, y sobre todo que tiene ese componente de que se mantiene en el tiempo y además implica ese desequilibrio, ¿no? Entre el acosador y la víctima. Afortunadamente, aquí en Europa se han ido decrementando los niveles de acoso, pero aún así estamos incluso entre un 25% de estudiantes que perciben haber sido víctimas de acoso, pero ojo, eso es más o menos el promedio, ¿no? Pero la prevalencia varía entre ese 8.7 y un 55, con lo cual es bastante alto y todavía hay un gran camino por recorrer en todos los niveles. Es interesante también, algo que no se percibe mucho y que también es importante detectar es el acoso psicológico. Y dentro de eso está ese vacío social, esa exclusión de actividades, el ignorar a un niño por parte de sus pares, que incluso, como un poco ya nos hablaba Verónica, incluso puede venir de los propios maestros y maestras, ¿no? Incluso puede venir de los adultos que se relacionan con estos niños y niñas que experimentan ese tipo de acoso y que además pues lo perpetúan frente a otros niños. Importante también recalcar el incremento que ha habido en los últimos años del ciberacoso, que si bien estas estadísticas son un poco más antiguas, son las más recientes que tenemos aquí a nivel europeo, a nivel oficial, y sobre todo también recalcar y reconocer que después de la pandemia, obviamente ese ciberacoso ha tenido un repunte y ha ido incrementando por la cantidad de niños y niñas que ahora tienen acceso a Internet y que ya, si antes no tenían, ahora tienen móvil, y si antes no lo usaban, ahora tienen redes sociales, y cada vez esto ocurre a una edad más temprana. Entonces, fijémonos cómo fenómenos como el acoso a través de mensajes o incluso ese tipo de acoso de tomar
o hacer fotos a las personas sin su consentimiento y luego exponerlas en la red, pues viene siendo otra forma de ciberacoso que cada vez está incrementando, ¿no? Y que si vemos tendencias, por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, ya se venía incrementando, pues ahora las estadísticas muestran que son aún mucho más y sobre todo en los niños, en los jóvenes más mayores, ¿no? En cuanto a la diferencia que podemos encontrar entre niños y niñas, sí es verdad que podemos ver esa diferencia, no tanto entre quienes han sido receptores del acoso, pero sí quienes los perpetúan, ¿no? Que ahí hay un desbalance y se encuentra que más niños ejercen violencia contra sus padres en comparación con las niñas, ¿no? Lo que también vemos y que en el contexto de comprender el desarrollo del cerebro nos ayuda a entender qué está pasando y es que vemos que el acoso va disminuyendo con la edad, es decir, a medida que se van haciendo mayores los niños y las niñas, pues van siendo más capaces también de gestionar sus emociones, de manejar su conflicto, sí tienen las herramientas, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero lo que sí muestran los múltiples estudios a nivel europeo y a nivel mundial, que aquí se incluyen otros datos a nivel mundial, es que esos datos tienden o esa incidencia de la violencia tiende a disminuir. Importante también tener en cuenta el por qué. ¿Qué razones tienen los niños y las niñas para ejercer esa violencia? Sus razones a nivel de qué suele ser el desencadenante en algún momento de ejercer violencia contra sus padres, sus compañeros, y ahí encontramos en primer lugar, pues niños o estudiantes que no se ajustan a las normas de género, que eso ya cada vez es un problema que va incrementando, sobre todo aquí en Europa se está viendo con más y más ¿no? Con mayor frecuencia, la apariencia física, cualquiera que sea, porque si es diferente y esto pues yo creo que todos lo hemos vivido cuando hemos sido pequeños, que lo hemos vivido y era algo que se consideraba incluso normal y que no se sabía encaminar, no nos encaminaba en el pasado. Pues la apariencia física, discriminación por raza, por nacionalidad o color de piel, la religión e incluso lamentablemente la condición socioeconómica, ¿no? Y es que estos datos muestran que cuando los niños, cuando ellos mismos perciben que su familia tiene menos recursos, mayor es la incidencia de acoso que también perciben estos niños en comparación con niños que vienen de una condición social alta o muy alta, ¿vale? Y esto también es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de la discusión bueno, vamos a analizar un poco más adelante. A nivel de España, pues vemos prácticamente lo mismo. Estamos encontrando altos niveles, en torno a un 24% de chicos y chicas que creen que hay acoso en su clase o que alguien sufre de acoso. Y esto es una radiografía también muy importante porque nos viene a mostrar que es un aspecto positivo y que ahora voy a pasar al por qué. Y es que hay una evolución que si vemos en el tiempo ha ido decrementando. Afortunadamente, si encontramos allí por el 2016 la cantidad de percepción de acoso y de violencia escolar por los estudiantes, pues ha pasado de ser el 50% a ser ahora el 24%. Es verdad que tenemos ahí un decremento en los años de la pandemia que que ha vuelto a incrementar un poco por la vuelta a las aulas y todo lo que ha pasado después de la pandemia, pero también es importante reconocer que se han conseguido con todas las actuaciones que se han hecho y que ahora vamos a ver qué tipo de actuaciones han sido, decrementar estos niveles que se ven, ¿no? Bueno, que no voy a pasar porque es un poco lo mismo, pero a nivel de España, de nuevo, a nivel de ciberbullying van subiendo los números, pero en España prácticamente estamos a nivel europeo, pero sí que he querido presentar esto porque es importante hacer la reflexión de la cantidad de niños y niñas que están viviendo ciberbullying en primaria. Y eso para mí es un dato importante, porque si vemos aquí qué redes sociales o qué medios, según la etapa educativa, vemos obviamente que una gran mayoría de este ciberacoso se perpetúa a través de WhatsApp y de Instagram y de TikTok, pero es que también en primaria se ve de una forma muy marcada. Entonces, para mí también aquí la reflexión y que quisiera que también luego cada uno en sus casas se lo esté preguntando como educadores y como padres y madres de familia, y es que los niños en primaria, o sea, que debemos tratar de disminuir al mínimo
el acceso a dispositivos móviles por parte de nuestros niños y si es necesario, pues que tengamos el conocimiento y el control sobre las aplicaciones que están utilizando nuestros hijos y lo que están haciendo en línea, ¿no? También he querido resaltar este dato de un estudio reciente aquí en España porque nos refleja la necesidad de ponerlo en evidencia y saber cómo actuar. Y es que muchos jóvenes y niños aquí en España y familias e incluso maestros tienen la percepción de que los colegios e institutos o institutos de secundaria ocultan o minimizan el episodio de acoso para no tener una mala imagen. Entonces, esto es importante también reconocerlo porque si desde el centro educativo ya queremos ocultar y pensar, no, 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 aquí no está pasando, esto también es un factor muy importante para que todos hagamos, ¿no?, la vista gorda, como se dice, y no podamos ver, y como manifiestan muchos de los jóvenes en este estudio, es que dicen más, a casi el 40% haber presenciado casos en los que no se hace nada, ¿no? No se, los adultos no hacen nada, los niños no hacen nada, y bueno, esto tiene obviamente consecuencias para la víctima. Voy cerrando también viendo qué se ha hecho a nivel de Europa y bonito, es muy bonito ver las apuestas que se han hecho a nivel de Unión Europea, creando, por ejemplo, esta comisión o esta red, ¿no? La red europea anti-bullying o anti-acoso, que ha llegado a ser como una red que marca a todos los países, que hace un observatorio de qué programas se están implementando, de cuáles son las mejores prácticas, de qué podemos hacer y generan una gran cantidad de recursos, de formaciones, de herramientas tecnológicas para llevar a los centros educativos programas para precisamente disminuir en la incidencia del acoso en las aulas y de ahí viene todo lo que mostraba esa disminución que se ha dado tanto en España como en Europa de la incidencia del acoso, gracias a todos estos estudios que se hacen desde diferentes entidades para identificar cuáles son las mejores prácticas, llevarlas a otros países y sobre todo promover esa emisión de leyes y normas oficiales, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta qué aspectos claves se han contribuido. Primero, el compromiso de las actividades gubernamentales. Es fundamental que el gobierno y las regiones, por ejemplo, en Chile, se comprometan a desarrollar normas, leyes, manuales de convivencia, planes de actuación y protocolos a seguir para que podamos saber cómo actuar y que se haga de una forma estandarizada, ¿no? Que tenga obviamente una adecuación cultural a las normas de cada área. Es importante y clave la colaboración entre el sector educativo y los sectores privados y públicos. Muchas entidades privadas aquí también se han comprometido con las campañas anti-bullying, con llegar a los jóvenes de diferentes maneras y esto obviamente estamos viendo las consecuencias positivas, ¿no? Intervenciones basadas en evidencia es lo fundamental, que es lo que vamos a ver, educación en derechos humanos, enseñar a niños y niñas, y lo hablaba muy claramente ahora Verónica, y es que tenemos que enseñarles a los maestros a gestionar sus emociones, a los niños a hacer frente a los conflictos, educar para la paz y sobre todo implicar a toda la comunidad educativa. No solamente son los niños, son los educadores y son las familias también, incluso los directores y directoras de centro, ¿vale? Entonces, importante eso y crear incluso formaciones, por ejemplo, en este caso, estrategias seguras para utilizar en las redes. ¿Cómo lo vemos desde la neurociencia cognitiva? Nosotros desde aquí en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo de la Universidad de Granada venimos estudiando, yo creo que ya más de 20 años, el desarrollo del cerebro y cómo promover esas habilidades, ¿no? De ahí surge Neuromancer y precisamente aquí es una de las reflexiones que tenemos que hacer y es que sabiendo o comprendiendo, quizás me voy a pasar, perdón, un poquillo más aquí, sabiendo y comprendiendo que el cerebro tiene un desarrollo jerárquico donde partimos de habilidades mucho más de percepción, cognitivas, habilidades de lenguaje, para poder desarrollar las habilidades de gestión emocional, perdón, y de autorregulación, debemos partir desde aquí, ¿no? Es decir, si queremos fortalecer las habilidades socioemocionales de niños y niñas, debemos partir por sus habilidades cognitivas, trabajar sus funciones ejecutivas, fortalecer su atención y su autorregulación para poder desarrollar, sobre todo con los programas ya, todas esas herramientas de resiliencia, de resolución de conflictos, de gestión de emociones.
Por último, cerrar con esta reflexión que me parece muy bonita, que la expone uno de los directores del Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard, y es que la clave del desarrollo del cerebro de niños y niñas y de las capacidades mentales son las relaciones que establecen durante la niñez y la adolescencia, ¿no? No hay desarrollo sin relaciones. Y ahí uno de los pilares somos nosotros como educadoras y educadores, así que es fundamental que entre nosotros también seamos capaces de promover ese ambiente de convivencia, como hablaba Verónica, y promover las habilidades cognitivas de nuestros niños. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertas ahora a las preguntas. Muchas gracias, Lina, por excelente visión de Europa, España particularmente. También la mención de las redes sociales, lo que influyen en estos aspectos y algunos ejemplos claves del manejo de la violencia escolar. Así que agradeciendo a los 4 expositores, incluido el doctor Cuello, vamos a pasar a las preguntas y ya nos han llegado varias preguntas y vamos a empezar por orden de la exposición, de los expositores. Una pregunta para el doctor Berger, pensando, dice, en la idea de que la violencia es el resultado de la ausencia de cuidado, denos las estrategias súper efectivas para atacar la ausencia a nivel institucional. La pregunta del millón, ¿no? Las estrategias educacionales. Es una muy buena pregunta. Yo tengo la impresión de que la violencia se activa cuando la estructura social es más débil, ¿no? Cuando nos sentimos, por ejemplo, poco recíprocos en nuestras relaciones interpersonales. De ahí entonces que, en mi opinión, las intervenciones deben apuntar a dos cosas principales, ¿no? Es identificar las situaciones, los contextos, los lugares en los cuales estudiantes pueden sentirse más inseguros, más solos, más desconectados, y en ese tipo de espacio generar muchas estrategias de acompañamiento, ¿no? Les pongo un ejemplo bien concreto dada la pregunta. Nuevos estudiantes que llegan a la escuela, ¿cómo hacemos el proceso de inducción y acompañamiento? ¿No? Porque también cuando un estudiante se va de la escuela, ¿cómo hacemos el proceso de acompañamiento e inducción de salida y de ingreso a tu lugar? Porque normalmente nos preocupamos de los que llegan, pero no de los que se van, ¿no? Tema importante en esa línea. En la misma idea, otra manera de favorecer esta idea del cuidado por otros tiene que ver con las metodologías de proyectos y sobre todo aprendizaje y servicio. Cómo los estudiantes pueden identificar problemáticas propias de sus comunidades escolares o las comunidades en las cuales se instala la escuela, ¿no? Y pensar en maneras de ocuparse de problemas y necesidades de esa comunidad. Es decir, ser personas útiles y cuidadosas de su entorno, ¿no? Eso es lo que va generando precisamente este desarrollo moral, esta idea de interdependencia, ¿no? De reciprocidad y de empatía. Entonces, claro, yo pensaría principalmente en la idea de cómo generamos cuidado, y el cuidado lo generamos a través de experiencias de ser cuidadores, no solamente de ser cuidados nosotros, sino que ser también figuras que podemos cuidar a los demás. Me iría por ahí en términos generales. Muchas gracias, doctor Berger. Ahora, una pregunta para la doctora Peña. ¿Se han estudiado estos cambios cerebrales por la violencia en adultos y es posible revertir estos cambios? Sí, definitivamente el cerebro es plástico literalmente a través de la vida. Y yo diría que nunca hay que darse por vencido con un niño por muy maltratado que llegue y en ninguna edad. O sea, esto se puede revertir, ni siquiera revertir, no una especie como de volvamos a como que no hubiera pasado nada, sino que generar vías alternativas, mecanismos, por ejemplo, de control, mecanismos de compensación y mecanismos de nuevos aprendizajes. Las personas que han sido que han recibido maltrato cuando son pequeñas generan una parte, como decimos, de los cambios que tienen son adaptativos. Entonces, de alguna manera podrían estarse adaptando incluso mejor que los que no los que no han sido golpeados, digamos, los que han recibido maltrato, para poder responder. Entonces yo diría que sí. Lo importante es buscar y investigar y basarse en datos, ¿ya? Más que basarse en estadísticas, basarse en datos y probar efectivamente las terapias propuestas, que las terapias propuestas se prueben científicamente, experimentalmente, en las condiciones que corresponden, como para decir, mira, esta de aquí ofrece más ventajas que esta otra de acá en este contexto determinado. Si eres adolescente esta, si eres mujer es esta otra. ¿Se fijan? Entonces eso lo que en el fondo dice que
siempre se puede recuperar y que hace falta una colaboración, digamos, entre multidisciplinaria en la investigación sobre las intervenciones. Muchas No sé si gracias. respondí. Sí, muchas gracias, doctora Peña. Ahora para la doctora Lillo, hay una pregunta que dice, ¿cómo se podría dar el diálogo entre adultos y estudiantes si no están dispuestos, ¿no es cierto?, a validar la opinión de los adultos? En lo privado empatizan, pero en el grupo imposible dialogar. Bueno, es una situación bien compleja, sobre todo si consideramos lo que nos ha pasado recientemente. No olvidemos que la violencia ha estado presente desde siempre y las investigaciones nos han ido mostrando lo complejo de esta situación. La pandemia no es la única que lo ha generado. Sin embargo, nos ha visibilizado y nos ha situado en una situación mucho más compleja, llena de incertidumbre. Nuestros estudiantes, así como todas las personas que estamos experimentando en este minuto, hemos tenido reacciones que son muy diversas. Y esas reacciones responden a motivos, razones y sobre todo percepciones de la realidad. Yo quisiera invitar a hacer una reflexión y una revisión al interior de la escuela a todos quienes participan de ella sobre las prácticas y las consecuencias. La doctora Peña lo planteó: cuando se trata de aplicar algún tipo de intervención o tratamiento, es muy importante probar, experimentar y evaluar cuál es el resultado, reconociendo las diferencias, reconociendo las condiciones, en fin. Entonces, la respuesta finalmente es volver a replantearse, porque tal como lo dijo Cristian, nuestros niños y niñas, si los consideramos desde que nacieron hasta los 18 años, para respetar sus derechos humanos, ellos son natural y esencialmente buenos. Y muchos de ellos están respondiendo entonces a estos contextos. Lo interesante es volver a reformular la pregunta y ojalá avanzar a los profesores y profesoras en estas distintas etapas para evaluar sus criterios en la toma de decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la dinámica de relaciones interpersonales. Y un detalle solo se los dejo para que lo reflexionen. En la cultura de la escuela generalmente se habla del grupo curso. En la literatura incluso así se describe. Un curso, por el hecho de estar reunido en una sala de clase, no es un verdadero grupo escolar. El grupo escolar requiere el desarrollo de una serie de características y condiciones. Y la primera gran condición es desarrollar el sentimiento de pertenencia. Si no hemos desarrollado ese sentimiento de pertenencia, difícil será que nuestros estudiantes le encuentren algún sentido y algún motivo que les impulse a trabajar desde la cohesión. Muchas gracias, doctora Lillo. Hay otra pregunta para la doctora Lina Convicta. Dice, ¿cómo cambiar o influir en los estudiantes para que se relacionen bien, ya que han tenido todas estas redes sociales, políticas, y cómo intervenir para mejorar su ambiente así, ya que están influidos por todos estos aspectos en la vida cotidiana? A ver, cómo trabajar con ellos a pesar de tener toda esa influencia, ¿no? Absolutamente. Vale, perfecto. Sí, yo creo que ahí, y bueno, no es solamente mi creencia, sino además la evidencia, donde pone el foco, la evidencia precisamente, como hablábamos, de qué ha funcionado en las aulas y qué viene siendo, ¿no? Que se ha demostrado que funciona, Así, parte ya que están básicamente influidos por... independientemente de esa influencia, porque cuando nosotros trabajamos con niños en el aula y cuando trabajamos sus habilidades mentales, su control de la atención, sus habilidades cognitivas, ese conocimiento, ese aprendizaje o permea a otras áreas de la vida. Es decir, tanto les ayuda para trabajar su resolución de conflictos en el aula interpersonal, como si, por ejemplo, se enfrentan a un ciberacoso, también el aprender a manejar este tipo de redes. Es decir, cuando hablamos o cuando fortalecemos, cuando entrenamos las habilidades mentales y socioemocionales de los niños, también les estamos entrenando a tener pensamiento crítico, a
ser capaces de identificar qué información de la que reciben a través de Internet, de la que reciben a través de las redes, es la información que a ellos les aporta o es información veraz, o ser capaz de distinguir ante qué situación, por ejemplo, si yo me enfrento a un grupo que me dice, mira, atácale o vamos a hacerle esto a aquel, porque es que es esto o lo otro, estos niños, si tienen habilidades cognitivas más sólidas y habilidades socioemocionales, pues van a ser más capaces de hacer frente a esa presión social, por ejemplo. Entonces, independientemente de la situación o de la presión que surja a través de redes sociales o de Internet, lo crucial aquí es trabajar esas habilidades cognitivas, esa capacidad de autorregulación, la empatía, la capacidad de ponerse en el otro y todo, en esencia, viene siendo esas habilidades cognitivas de autorregulación de los niños. Muchas gracias, Lina. Para el doctor Berger, ¿cómo se puede, dice, seguir adelante siendo el bastión moral de la sociedad en un ambiente cada vez más violento, donde la mayoría de las instituciones están deslegitimizadas? Estamos hablando de la escuela. Sí, yo partiría primero cuestionando si es que efectivamente el ambiente es cada vez más violento. ¿Ah? Creo que es importante hacer esa distinción porque hay datos que muestran que sí, datos que muestran que no, y creo que también el discurso que hacemos desde la mirada o desde los que trabajamos en educación es importante. Si bien hay evidencias de aumentos en algunos tipos de violencia, también hay evidencias de aumento en prosocialidad, en construcción de sociedad, en sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que es importante tener esa mirada de base. Ahora, entiendo el comentario que tiene que ver con cómo hemos deslegitimado las instituciones que supuestamente deben proveer de esta estructura moral, ¿no? Yo pienso que en las instituciones escolares los estudiantes también son parte de la institución, ¿no? La escuela también es de los estudiantes y también son los estudiantes. Y en la medida que los estudiantes las hacen propias, ¿no? Por supuesto que van a validar esas instituciones. Esta idea de la participación de los estudiantes, de las familias, de los distintos actores de la escuela es muy importante porque genera la experiencia de propiedad, por así decirlo, no propiedad moral, propiedad emocional. Es decir, si yo, por ejemplo, construyo en conjunto con los profesores, con los directivos, con mis padres, las normas de la escuela, las normas de convivencia, construyo las prioridades, cuáles son los ejes que organizan la vida cotidiana, participo de la definición de aquellas cosas que valoramos, por ejemplo, los premios de fin de año, ¿no? En vez de dar solamente el premio de matemáticas y lenguaje, podríamos también dar reconocimiento a quienes han tenido conductas de sustentabilidad, quienes han participado en grupos de encuentro, ¿no? Un montón de cosas que podríamos ir levantando para legitimar ese espacio. Entonces, respuesta a la pregunta que hacían, eh, yo creo que el bastión moral, la escuela como bastión moral lo es porque es una comunidad que puede discutir sobre aquellas cosas que le son importantes y lo puede discutir desde un espacio de participación. Ojo que participación no es hacer lo que los estudiantes quieren, ¿no? Participación significa que todas las voces son parte de la conversación en la escuela, desde sus roles particulares. ¿No? A veces participación se entiende como escuchar a los estudiantes y hacer lo que ellos nos piden. No, no, tiene que ver con conversar desde el rol que cada uno juega en ese espacio escolar. Yo esperaría que con eso la escuela como institución se legitime y también quisiera destacar que en general los docentes y las docentes son personas bastante legitimadas por sus estudiantes. Si bien en la cotidianidad puede parecer que no los escuchan, ¿no? Que no hay conversación, siguen siendo figuras muy legitimadas por los estudiantes. Y eso no hay que perderlo. Los docentes y las docentes son figuras de apego, son cuidadores, son modelajes, ¿no? Entonces también yo creo que hay que rescatar esa idea. Muchas gracias, Cristian. Una sola acotación aquí. Si uno le preguntara cuál el rol de la familia y de la escuela, ¿cuál es, qué nivel están? ¿Están equiparados? ¿Uno es más importante que el otro? Depende, ¿Qué sentido? depende del objetivo, en qué lo pongas, ¿no? Si estamos hablando de la formación Eh, integral de un estudiante, están equiparados, es una sociedad, es una alianza. Ahora, si estamos hablando del aprendizaje de contenidos académicos, probablemente la escuela lleva el liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se confunde esta idea de la alianza. La alianza tiene que ver con que estamos formando integralmente estudiantes. Y esa integración tiene que ver con escuela, familia, también el contexto macro, también la oferta comunitaria de servicios, también alguien también preguntaba, por ejemplo, la oferta de actividades deportivas, artísticas. Todo eso en conjunto genera el ecosistema de formación de un estudiante. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo y que conversemos sobre qué significa, para qué estamos formando. Muchas gracias, Cristian. A la doctora Peña, ¿qué opina del aumento de los casos de alumnos expulsados por pandemia? ¿Es una buena medida? Eh,
No, en absoluto. O sea, expulsar, me imagino que expulsar significa echarlo por alguna razón negativa, ¿no? Eh, en absoluto, de hacer la distancia social, digamos, que las personas no pudieron ir al colegio, puede ser comprendida como una, inherentemente una medida razonable, pero expulsar a cualquier niño por alguna razón punitiva, la verdad es que no sirve de mucho. En general, cuando nosotros miramos la historia también desde antes de Cristo, o sea, de lo que se ha sabido, es que el castigo en general no ayuda mucho a los aprendizajes, no ayuda prácticamente nada a los aprendizajes de los niños pequeños. Ayuda a que las personas, digamos, se rindan y comiencen a tener servidumbre, pero no ayuda a que la persona aprenda mejor, sino que hace eso por miedo a que no le vayan a, por ejemplo, si tiro el pelo de otra niñita, bueno, pues dice, si le tiro el pelo me va a llegar a mí, es miedo, no es entender que a la otra niñita le duele cuando le tiro el pelo. Entonces, en ese contexto, expulsar a un niño por cualquier razón, no es la mejor medida. Quizá esa la podría, yo no soy educadora, digamos, a lo mejor se ha usado, por ejemplo, en el caso de que los chicos hayan tenido conductas como peligrosas, por ejemplo, como tirar una bomba, una de estas cosas, haber hecho un incendio o haber hecho algún evento que podría ser peligroso para el colegio en sí, o chicos que tienen, que tiraron a otro por la escalera hacia abajo. Bueno, pues esos niños podrían tener más riesgo a desarrollar conductas muy peligrosas en el futuro, y lo que corresponde es más bien apoyarlos en su rehabilitación, intentar una rehabilitación realmente antes de proceder a estos eventos como de expulsión. Muchas gracias, doctora Peña. A la doctora Lillo dice, en el liceo hemos hecho tantos lo que dice, sin embargo los estudiantes en conflicto validan solo a sus líderes. ¿Cómo mejorar, cómo intervenir para mejorar un ambiente así? Bueno, uno de los aspectos esenciales es entender también que el conflicto es natural y es necesario, y que los conflictos son una tremenda oportunidad para visibilizar las diferencias. El problema está en las formas en que se intenta resolver el conflicto. Ahí está el problema. Entonces, buscar recursos alternativos, otras estrategias, probar, experimentar, analizar las consecuencias. En general, si nosotros les preguntamos a los estudiantes en cualquier nivel de escolaridad cómo les gustaría que fuera su ambiente de aprendizaje, ellos lo tienen muy claro. Y ese es un ambiente de buen trato, es un ambiente nutritivo. Y ellos pueden entregar cuáles son las características que se requieren y, sobre todo, cuáles son los comportamientos aceptados y los no aceptados. Ellos saben cuál debe ser el rayado de la cancha. Ese ejercicio es el que tiene que ser inicial en este proceso de búsqueda de un estilo de relación bien tratante. Si la cosa no funciona, hay que cambiar. El aprendizaje siempre es cambio. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Y en ese sentido, la escuela debe asumir su expertise en lo que significa el aprender y aplicarlo, sobre todo con las prácticas de los profesionales. Yo quisiera también hacer un comentario con respecto a la tremenda responsabilidad que tiene la escuela. Es enorme su responsabilidad. Claro que sí. Y se tiene que hacer cargo. Sin embargo, la escuela sola nunca va a poder hacerlo. Por eso que es necesario que se activen las redes, que la comunidad en su conjunto asuma el rol educativo que le corresponde. Los distintos actores sociales, no solo la familia también está en una situación de abandono, hay muy pocos recursos, sobre todo en los cuidadores o quienes asumen el rol parental, que en muchas ocasiones nos piden y claman por ser orientados al respecto. A la escuela se le atribuyó el rol de educar a los padres y a las madres en su rol. En ningún programa de formación de profesoras y profesores existe, fíjense, la enseñanza explícita para poder aprender a ser profesores
en parentalidad. Fracaso mundial. Hay otras comunidades de aprendizaje que tienen que entrar a participar y apoyarnos en esta tremenda tarea, que para todos, sin lugar a dudas, va camino a la inclusión. Muchas gracias, doctora Lillo. Aquí antes de darle la palabra a Lina, porque hay una pregunta para ella, el doctor Berger quería comentar sobre la expulsión de los estudiantes. Sí, gracias. Que no es solamente que tiene que ver con cuando pensamos la escuela como desde la medida de convivencia y de sociedad. Y cuando uno piensa que la expulsión o intenta sacar el símil de lo que es la expulsión en una sociedad, ¿no? Significa para los estudiantes que hay personas o que hay miembros que no pueden participar en nuestra comunidad. Ese es básicamente el mensaje que implica la expulsión. Yo entiendo que las instituciones a veces tienen la expulsión como una medida extrema y de hecho si están los reglamentos de convivencia participativos y acordados puede hacer sentido, pero el mensaje es bien importante porque supone que hay personas de las cuales no nos podemos hacer cargo. ¿M? Y eso en la idea de construcción de sociedad es bien complejo, lo que estamos educando respecto de cómo somos sociedad. Cuando alguien no calza, cuando alguien no puede participar, entonces lo sacamos del sistema y parece que esa no es una estrategia pertinente para generar, por ejemplo, seguridad, trabajar con la diversidad, trabajar la tolerancia, otros aspectos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión que es importante tener presente en lo que implica la expulsión. Está en silencio, doctor Mesa, no lo escuchamos. Le aprovecho de avisar. Muchas gracias, Cristian. Y vamos a darle la palabra a la doctora Convita, porque hice una pregunta, ¿cómo desde la neurociencia podemos trabajar para revertir los daños cerebrales producto de la violencia? Es una pregunta muy importante y muy compleja. Depende de muchos casos, obviamente. Depende de la cantidad o sea, de la edad que tenga el niño o la niña y también de la cantidad de tiempo que ha sido expuesto este niño o esta niña a maltrato, ¿no? Entonces, en principio, entre más pronto podamos actuar, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Si estamos hablando de casos de maltrato en el contexto del hogar, donde hay maltrato físico, psicológico, verbal, y obviamente donde hay maltrato o violencia sexual, es importante retirar lo más pronto posible a los niños. Entre más pronto se pueda retirar al niño del entorno de agresión, mejor, ¿no? Y de instaurarlo o instaurarle a la niña o al niño en un entorno de protección. Entonces, uno de los factores más importantes es que sea entre lo más rápido que podamos actuar mejor. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene el maltrato en el desarrollo del cerebro, antes había una pregunta el impacto en la violencia cuando somos adultos, y bueno, ya nuestro cerebro es todavía plástico, pero claro, el impacto que observamos en los niños no equipara al de los adultos porque es un cerebro en desarrollo, donde las conexiones se están formando, donde además las investigaciones muestran que el apego es uno digamos, de los ladrillos más sólidos que tiene el cerebro para desarrollarse, donde todas las relaciones y el entorno que rodea al niño es lo más importante. Entonces, los programas que podemos implementar, lo primero que tenemos que hacer es tratar de prevenir y retirar al niño o la niña lo más rápido posible del entorno, y luego a nivel de cómo paliar esos efectos siempre. Y obviamente, dependiendo del tipo de acoso, siempre, ante todo, está la terapia, el acompañamiento, pero sobre todo la protección, y que ese niño sea capaz de encontrar un entorno de seguridad y de protección, porque eso va a empezar a darle el espacio que necesita ese cerebro para desarrollarse, ese amor, ese cariño. En últimas, lo que muestran las investigaciones es que esos entornos de protección y donde ya el niño puede generar unas relaciones de apego sólido, de apego seguro, como se le llama en la literatura, va a ser un factor de protección muy importante, que incluso va a revertir los efectos de esa violencia que haya sido ejercida. Muchas gracias, Lina, por esta explicación a esta pregunta y respuesta. Bueno, hemos avanzado harto, ya tenemos, van a ser las 2:30, 14:30. Ha sido una excelente respuesta y conversatorio a estas preguntas, y me gustaría dejar al doctor Mauricio Cuello para que finalice, haga un resumen de esto y nos proponga
cómo seguimos ante todas estas inquietudes. Así que, doctor Cuello, adelante, por favor, para terminar. Doctor Cuello. No sé si no está. Bueno, hay varias preguntas que quedaron sin contestar. Vamos a tratar de contestarlas a la persona que las hizo en el curso de las próximas horas y agradecer a cada uno de ustedes la concurrencia, la participación, especialmente a todos los expositores, a la Facultad de Medicina y Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad Católica, a la Universidad de Granada, ¿no es cierto? Y queremos sacar algo práctico de esto y hay que elaborar algún documento, algo de toda esta conversación y eso lo vamos a conversar con el doctor Cuello, cómo podemos proseguir. Así que si Mauricio no está, por ahora, un saludo especial a cada uno y muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Nos veremos en el futuro. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Adiós.